¿Qué tal? Bueno, este es el tercer video de configuración básica en esta modalidad de trabajo de AutoCAD que asemeja un poco a Sketch. Si este es el primer video que ven de esta serie, les recomiendo ampliamente que vean los primeros dos, que es donde se explica cómo quedó así. De hecho, aquí ya AutoCAD y Sketch se ven demasiado parecidos, incluso tiende uno a confundirse. Va a llegar un momento en que ya no esté abriendo la ventana de Sketch para esta serie de tutoriales, pero bueno, este es el tercero y último de lo que fue configuración básica, y me parece que es bueno aclarar algunos puntos. Estos tutoriales únicamente fueron para asemejar el entorno y familiarizarse con el 3D de AutoCAD de esta forma. Sin embargo, los programas nunca van a ser como tal idénticos. Se puede personalizar mucho ambos hasta llegar a un punto en que son prácticamente idénticos, pero hay diferencias. Bueno, vamos a ver por ejemplo en Sketch. Cuando modelamos esto de entrada sí vemos una diferencia. Aquí por ejemplo se ve el rectángulo, pero no se ve nada en medio, realmente no se generó nada, es un polígono, una polilínea realmente. Y en Sketch sí se generó un plano. Bueno, ¿podríamos generar un plano en AutoCAD de esta forma? Sí, porque en AutoCAD se puede modelar con muchos métodos. El que preferimos casi todos es a través de sólidos. De hecho, esto que estuvimos haciendo fueron sólidos. Sin embargo, también hay superficies. Por ejemplo, esta es una superficie plana, y con una superficie plana podemos llenar este espacio. Lo que hicimos fue eso, un plano, y ya lo llenamos. Ahora, en Sketch, pues ustedes recordarán que vamos a hacer esto para descubrir una realidad. Este elemento en realidad está hueco. Para cerrarlo, pues tendremos que trazar alguna línea o un rectángulo de nuevo para que se cierre. Y como en AutoCAD estuvimos trabajando con sólidos, pues digamos que este es un elemento macizo por completo. Bueno, si alguna vez intentaron acercarse a AutoCAD, se habrán dado cuenta de esto. Esto es lo que queríamos aclarar realmente. No es totalmente igual ni va a ser realmente idéntico, pero vamos a ir descubriendo, sobre todo para los que siguieron esto y para los que son nuevos en AutoCAD, van a ir descubriendo una gran variedad de herramientas que ya son nativas del programa, no se requieren plugins para ello. Y bueno, para cerrar vamos a ver algunas de las formas de trabajar básicas de lo que son sólidos. También vamos a poner tarjetas para que vean algunos de los videos. Si ustedes ya están en un nivel de AutoCAD intermedio, a lo mejor prefieran ver estos tutoriales anteriores que son de un nivel más avanzado. En cierta forma es la primera ocasión que considero que es un tutorial que podría ser para gente totalmente nueva en este programa. Bueno, vamos a ver por ejemplo en sólidos. Tenemos aquí algunos de los sólidos ya por pues como posibilidades de modelado. Si le doy yo en box, por ejemplo, ya ese comando solito nos da la opción de generar cajas. Ahorita lo estoy haciendo sin precisión, pero por supuesto que se puede hacer con precisión. Eso es lo padre de AutoCAD también, que todo es con mucha precisión. Por ejemplo, este es un cilindro, que es lo que vimos precisamente en el demo. Y uno de los más interesantes van a ser los polisólidos. Con los polisólidos podemos generar muros. Ahorita lo vamos a hacer, pues como vieron, el programa se estuvo utilizando sin ninguna configuración. El polisólido se tiene que personalizar, pero ya cuando ustedes tengan un archivo muy personalizado lo pueden guardar como template. Los templates también existen en Sketch, pero bueno, ya ahorita no voy a hacer la comparativa. Le damos polisólido, ahorita lo vamos a abrir como está por default. Este polisólido es muy chiquito, pero ustedes ya verán en otros tutoriales cómo podemos personalizar este elemento para que pueda ser un muro. Ahora voy a oprimir en este caso F2. Con F2 vamos viendo todas las instrucciones que le damos, pero si por ejemplo ustedes teclean control 9, aparece esta línea de comandos. Yo abría AutoCAD como estaba default y como lo tenía no me aparecía. Algunas ocasiones el AutoCAD ya aparece esto. Aquí en la línea de comandos
ustedes van a ir viendo opciones que les maneja cada comando. Por ejemplo, polisólido, y aquí ya aparecen algunas opciones. Por ejemplo, W, si yo le doy W, Enter, me está dando un espesor de 0.25. Yo le voy a dar, por ejemplo, de 15. Ahora me da aquí Hike. Se ve marcado con otro color la H. Ustedes pueden oprimir nada más H, Enter, y ahí tiene 4. Yo le voy a dar 250 porque lo estoy manejando en centímetros. Enter. Ahora voy a trazar esto mismo, y ahora sí estoy haciendo un muro de 15 de espesor con una altura de 250 centímetros, porque es como estoy trabajando. Y así es como puedo personalizar esto. Esto les va a ser muy útil a los que van empezando. Yo en lo particular casi no utilizo esa línea, porque ya estoy familiarizado con las instrucciones básicas y prefiero tener un entorno limpio, como cuando vimos lo de control 0. Bueno, pues ahora sí, ya cumplimos con estos 3 tutoriales. Vimos todo lo que se podía apreciar en el demo. Muchas gracias, hasta la próxima, y espero que si les haya gustado denle like, por favor. Es importante lo de la participación. Hemos visto mucha participación en Facebook más que en YouTube, sinceramente, pero bueno, esperamos que sea igual en ambas redes. Se hizo esta serie de tutoriales gracias a la participación de ustedes, repito, muy en especial en Facebook, pero muchísimas gracias a quien participó en YouTube con los likes. Sabemos que nuestro canal aún está en un proceso de posicionamiento, mucha gente no lo conoce. También, ¿por qué no? Platíquenle a quien ustedes consideren que le puede ser útil esta serie de tutoriales y en realidad todo lo que hacemos en el canal. Gracias y hasta la próxima.